Gloria a Dios para siempre. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. También saludamos a todos nuestros pastores, hermanos que nos ven a través del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Todos sean bienvenidos un día más a la clase en vivo del canal de Teología Bíblica, y el día de hoy estaremos con la doctrina de la eclesiología. Vamos a dar paso a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro. Buenos días, amados hermanos. El Eterno les llene de gracia y de paz. Sean bienvenidos a una clase más en vivo del Ministerio de Restauración a las Naciones. Y esta mañana queremos saludar también a todos los que nos ven por la televisión cristiana a través del canal de Teología Bíblica. También a todos los que nos ven por las redes sociales. Es un honor y es mi deseo que esta mañana usted pueda alcanzar el propósito de Dios en su vida. Y como dicen muchos judíos, Boker Tov. Boker Tov es una expresión judía para poder expresar una prosperidad espiritual, una prosperidad emocional, y que cada uno pueda lograr el propósito de Dios en este día. Vamos por favor a ponernos en pie para orar a Dios. Padre amado, Padre santo, en el nombre bendito de nuestro Señor Salvador, el Señor Jesucristo, esta mañana, Padre, en esta clase en vivo, queremos pedirle que tenga la amabilidad de recibirnos a través del trono de gracia. Queremos pedirte, Padre, que por favor, excelentísimo Dios, podamos el día de hoy ser edificados a través de la doctrina de la eclesiología. Queremos pedirle, Padre lindo, que por favor extienda nuestro entendimiento. Extienda, Padre bendito, nuestro conocimiento. Abra nuestros ojos espirituales. Abra nuestros oídos espirituales. Para que toda esta enseñanza podamos ver, Dios del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Padre lindo, quiero pedirte para que esta palabra despierte más en cada hermano, el conocimiento doctrinal. Quiero pedirte, Padre, que me ayudes a ministrar su palabra, a tener la iluminación sobre la Santa Escritura. Y cuando yo esté enseñando, mi Dios, permítame, Padre, hacerme muy pequeño en el transcurso de esta hora, a tal punto, Padre, de ser tan pequeño, de que el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, sea glorificado en este púlpito. Padre bueno, quiero pedirte por mis hermanos que se encuentran aquí dentro de la Escuela de Teología Bíblica. Quiero pedirte por todos los pastores, por todos los hermanos en general, que están en sus casas, que están en sus oficinas,
o que otros están preparando también para congregar el templo, la casa de oración, que están siendo ministrados esta mañana a través de la Escuela de Teología Bíblica. Quiero pedirte, mi Dios, para que esta palabra sea de edificación, sea de restauración, sea de crecimiento. Padre, nosotros aquí reconocemos que usted es soberano, que la gracia salvífica solamente es a través de la fe y la gracia, y no es por obras. Aquí reconocemos que la Biblia es el libro de los libros, el libro por antonomasia. Aquí reconocemos las tres autoridades que expresa el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. El amado Espíritu Santo, el pastor de la iglesia. Y la Biblia, el libro de fe y conducta para todo creyente. Reconociendo, Padre, su soberanía, su eternidad. Reconociendo que somos su pueblo y que todo lo que hacemos sea para su gloria, queremos comenzar entonces esta hermosa doctrina olvidada en muchos púlpitos, la doctrina referente a la iglesia cristiana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento esta mañana, preciosos hermanos, preciosas hermanas, y tengan la gentileza de ir al Nuevo Testamento, a la epístola escrita por Pablo a los Efesios. La epístola escrita por Pablo a los Efesios. Vamos a pedirle a la hermana Yocondita que lee el capítulo 1, versículos del 22 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo del 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchas gracias, mi hermana Yoconda. La epístola a los Efesios fue escrita por el último de los apóstoles del Cordero. El último de los apóstoles, el último llamado para ser apóstol, fue el apóstol Pablo. Pero el último apóstol y también profeta que escribió la Santa Escritura fue Juan. Recordemos que Juan estuvo prisionero en una isla carcelaria. No estaba preso por ser una lacra social, sino que Juan, el escritor del libro de la Revelación, en el griego Apocalipsis, él estuvo por glorificar, por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, en una de las epístolas de Pablo, la epístola a los Efesios, este título, la carta está dirigida a la iglesia local que se encontraba dentro de la ciudad de Efeso. Las ciudades tienen iglesias locales. Por ejemplo, aquí, el Ministerio de Restauración a las Naciones, la Escuela de Teología Bíblica en Ambato, es una iglesia local. Y las ciudades tienen iglesias locales. Y la unidad de iglesias locales formamos el cuerpo del Señor Jesucristo. Capital de la provincia romana de Asia, Asia Menor,
Cuando nosotros estudiamos la geografía bíblica, nos damos cuenta que estamos hablando de Turquía moderna actualmente. Debido a que el nombre Efeso no es mencionado en todo el manuscrito de los primeros que hubo, algunos eruditos creen que la carta era una encíclica, teniendo el propósito de ser circulada y leída entre todas las iglesias que existían en aquel momento en Asia Menor. Y simplemente fue enviada primero a los creyentes de Efeso. Y de ahí, dicen algunos eruditos, que la carta corrió por el resto de iglesias de Asia Menor. No hay indicación de que el hecho de que Pablo fue el autor sea cuestionado. El autor de esta carta fue claramente el apóstol Pablo. La epístola a los Efesios es una carta extraordinaria, pero es una carta que la iglesia cristiana debe de conocer. Por ejemplo, queridos hermanos y alumnos, los primeros 3 capítulos son teológicos, enfatizando la doctrina pura del Nuevo Testamento, mientras que los últimos 3 capítulos son prácticos y enfocan la conducta cristiana. La epístola de Pablo a los Efesios tiene una gran teología en los 3 capítulos doctrinal para la iglesia de nuestro Señor Jesús. Esta mañana es mi deseo que todos podamos entender sobre quiénes son las autoridades dentro de la iglesia cristiana. Y para eso vamos a trabajar con una doctrina fundamental. Una doctrina fundamental es una doctrina doctrinal que es muy importante para la iglesia cristiana. Y para eso estoy hablando de la doctrina de la eclesiología. Cuando yo hablo de la doctrina de la eclesiología, estoy hablando de la doctrina referente a la iglesia, al cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una doctrina que toda iglesia, todo concilio, toda congregación debe de conocer. Es una doctrina que tiene que ser predicada, enseñada, educada, tal como está escrita en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. La eclesiología es la parte de la teología cristiana que se dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es el ejemplo que nosotros debemos de tener siendo la iglesia contemporánea. Amados hermanos, damas y caballeros, hermanos pastores, en la Biblia no hay autoridades humanas dentro de la iglesia, dentro de la congregación o dentro de la llamada grey. Cuando yo hablo iglesia, congregación, asamblea de hermanos, o hablo la palabra grey, me estoy refiriendo al cuerpo que conforma la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros examinamos, cuando nosotros investigamos el Nuevo Testamento, encontramos que las autoridades dentro de la asamblea de hermanos solamente son 3. La primera autoridad es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo el Señor. Jesucristo el Curios en griego. Única autoridad gobernante en la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Sabemos bíblicamente que Dios al Señor Jesucristo lo ha proclamado universal y cósmicamente Señor y Cristo.
y como Señor le ha dado también la autoridad absoluta sobre la iglesia cristiana. Cuando hemos leído los versículos 22 y 23 del capítulo 1 del libro de los Efesios, y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de todo lo llena en todo. Esto, hermanos, esto es algo profético. Esto es una cita del Salmo 8:6, que se utiliza para mostrar que el Padre ha exaltado al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Hebreo 2:8, incluida la iglesia. Colosenses 1:18. El Señor Jesucristo, el Maestro Divino, es la cabeza de la iglesia, no es la fuente. El Cristo resucitado tiene autoridad absoluta, porque todas las cosas han sido, según la Biblia, mira qué interesante, colocada bajo sus pies. Y el cuerpo, cuando dicen el cuerpo, es una metáfora. Es una metáfora del pueblo redimido de Dios, que se usa exclusivamente en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia cristiana. Permítame explicar la palabra metáfora. Esta palabra, tanto en el griego como en el latín, suena y se escribe igual. Metáfora, con P y H al medio, intermedio. La palabra griega, meta, significa más allá, después. Y también meta significa cambio, transformación. Y de esta palabra griega, meta, se deriva la palabra, por ejemplo, metamorfosis. Ahora, ya sabemos qué es meta. Falta fora. Fora o forein en el griego significa llevar. Entonces, la palabra metáfora significa llevar a otro lugar el significado de una palabra. La palabra metáfora significa llevar a otro lugar el significado de una palabra. Amados hermanos, al expresar el versículo que leímos, que la iglesia es su cuerpo, está hablando una metáfora. El simbolismo de cabeza, cuerpo, ilustra la intimidad del lazo, el insondable carácter del amor entre Cristo y la iglesia, según Efesios 5, 22 al 33. Está hablando de intimidad, está hablando de unidad, cabeza y cuerpo. El Señor Jesucristo es la cabeza gobernante y orgánica de la iglesia. Entonces, las autoridades dentro de la iglesia son tres, y ninguna autoridad es humana. Ya hemos visto que la primera es el Señor Jesucristo, la cabeza del cuerpo, el gobernante, la cabeza orgánica de una iglesia visible dentro del cosmos. Ahora, existen personas que tratan de suplantar al Señor Jesucristo en su ejercicio de señorío. Escúcheme bien. Existen personas que tratan de suplantar al Señor Jesucristo en el ejercicio de señorío, creyendo aquellos que son señores de la iglesia.
cuando lo único válido para ser un pastor, un obispo, un presbítero, un supervisor, un maestro, solamente es tener el título de siervo. La carta de tercera de Juan, una hermosa carta pequeña pero profunda, describe claramente lo que estamos viviendo hoy en día. Había un hombre en esta carta que se llamaba Diófretes. Diófretes. Y este hombre amaba los primeros lugares. Como muchos predicadores, como muchos falsos apóstoles, como muchos falsos profetas que sacaron algún día al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia para ellos hacerse señores de la iglesia. Vámonos por favor a tercera de Juan, versículo 9. Tenga la gentileza de leer, mi hermana Inés. Tercera de Juan, versículo 9. Amén. La oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Muchas gracias. Pablo, mira, Juan, ¿no? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta siempre tener el primer lugar. La palabra primer lugar se refiere a alguien egoísta, se refiere a una persona egocéntrica que busca la preeminencia por ganancia personal. Este lenguaje indica que este Diófretes era un demagogo, un charlatán. Él solo se promovía y él solo se alababa con autoridad. Las acciones de Diófretes contradicen, por supuesto, por completo las enseñanzas de nuestro Maestro Divino sobre el liderazgo del servicio, porque nuestro Maestro Divino nos enseñó que el liderazgo de servicio tiene que ser humilde, sometido, subordinado dentro de la iglesia cristiana. Y el Señor dijo que el que quiera ser primero, sea el último. De manera que este hombre, Diófretes, como muchos maestros, como muchos predicadores hoy en día, quería ser el señor de la congregación. Hoy en día existe el diofretismo en este siglo XXI. Es una especie en extinción que lamentablemente no se extingue. Hoy en día en los púlpitos tenemos a los diófretes en cantidad. Muchos dicen, yo sirvo, pero en su corazón están diciendo, yo soy el Señor de la congregación. Cuando estudiamos el liderazgo de la Biblia, la conducción en las iglesias, notarás que los líderes en la iglesia, esto es muy importante, no están sobre la iglesia, sino entre la iglesia. El liderazgo, el miembro de la iglesia, es un creyente más dentro de la asamblea de hermanos. Por supuesto que el liderazgo tiene privilegios, el liderazgo tiene responsabilidades, pero el único título que un creyente, que un obispo, que un anciano, que un pastor o maestro quisiera desear tener
con toda su alma es el desierto. Cuando yo quiero ser más que un siervo, estoy deseando ser más que el Señor Jesucristo. Y recordemos que el Señor Jesús solamente fue siervo en esta tierra. Siempre que usted escucha a un hombre de Dios en el púlpito, que es un siervo que está bajo el control de la tercera persona de la Trina Deidad, el Espíritu Santo, te darás cuenta que el que habla por la boca de ese predicador es Dios y no la persona. Pero cuando usted escucha a un predicador pavo real gruñir desde el púlpito, te darás cuenta que el que habla es el hombre y no Dios. Y esos son los diófretes. Estamos hablando de apóstoles y profetas. Profetas en cantidades que dicen que Dios les habla y les revela lo que va a suceder. No necesitamos a diófretes ni a hombres que nos digan qué cosa va a pasar mañana, porque tenemos la palabra de Dios, la escritura profética más segura para que el creyente no se pierda. Cuando usted empieza a escuchar a estos falsos profetas, usted deja de escuchar a Dios. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. La segunda autoridad dentro de la iglesia, amados hermanos, es la tercera persona de la Trina Deidad, el Espíritu Santo de Dios. Damas y caballeros, solo el Señor Jesucristo, el cual es Dios y que se hizo hombre, sin mancha alguna, y siendo el Señor Jesús Dios, siendo justo, podía y puede llevar adelante esta asamblea sublime y gloriosa llamada la iglesia. Pero, ¿qué iba a suceder después que el Mesías padeciera? ¿Qué iba a suceder después que el Mesías resucitara? ¿Qué iba a suceder después que el Mesías fuera ascendido al cielo? ¿Quién iba a quedarse como guía y sostén de la iglesia cristiana? ¿Puede acaso un hombre ser la cabeza de la iglesia? ¿Algún pastor? ¿Algún obispo? ¿Algún supervisor? ¿Algún maestro? ¿Algún concilio puede ser la cabeza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? El Maestro Divino, recordando en la teología de Juan, en el capítulo 14, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí viene lo importante. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es por un rato, es para siempre. ¿Cómo se llama? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Siendo Cristo Dios, su representante, su vicario en la tierra, solamente puede ser Dios, porque ningún hombre puede representar a Dios, porque Dios es santo y el hombre no. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El vicario de Dios en la tierra no es un pastor. El vicario de Dios en la tierra no es el fundador de la secta de los sábados, el muerto Carlos Russell. Tampoco es el fundador del libro de los mormones, el finado José Smith. Tampoco es el jefe del Vaticano, el señor Francisco Bergoglio. Él no es el representante de Dios. Él no es el vicario de Cristo, como él se autodenomina. Y déjame decirles algo. El libro que escribió recientemente el señor Francisco Bergoglio, jefe del Vaticano, niega los atributos de Dios. Ahora, ¿quién tendría que ser entonces el representante de Dios en la tierra, siendo Dios omnipotente, siendo Dios omnisciente, siendo Dios omnipresente, siendo Dios omnisapiente, siendo Dios soberano, siendo Dios eterno, siendo Dios inmutable? ¿Quién puede ser? Solamente Dios en la tercera persona de la Trina Deidad. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: rogad al Padre para que envíe otro consolador, porque el Señor Jesucristo ya se iba a la diestra del Padre. El vicario de Dios en la tierra es su tercera persona de la Trina Deidad, el Espíritu Santo. Y acá voy a introducir una palabra griega, apunte: paracleto. Paracleto. Esta palabra procede del latín paracletus, del griego paracleto. Significa aquel que consuela, aquel que conforta, aquel que alienta, aquel que reanima, aquel que revive, aquel que intercede en nuestro favor como un defensor en una corte judicial. El Espíritu Santo, la segunda autoridad dentro de la iglesia cristiana, es el paracleto. El paracleto es un ser personal que habita en cada creyente. Cada creyente forma una piedra viva. El vicario de Cristo, el Espíritu Santo, Él está con nosotros y en nosotros, los que creemos. El Espíritu Santo es la persona que controla la iglesia del Señor Jesucristo. Y como persona divina, Él puede ser contristado. Porque el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una fuerza, ni una materia inerte, como dicen algunas escuelas de pensamientos. Y la secta de los testigos de los sábados. ¿Qué significa secta? La palabra secta significa, por ejemplo, depravación del cristianismo. La palabra secta significa corrupción del cristianismo. Y como es una corrupción, una depravación, tienen una Biblia también corrupta. Por eso la secta de los sábados, la secta de los testigos mal llamados testigos de Jehová, son una depravación del cristianismo, porque ellos dicen que el Señor Jesús no es Dios. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza y que no es Dios. Y como son una secta, hicieron la Biblia llamada la traducción del Nuevo Mundo, que es otra corrupción. Déjenme decirles,
Señores y señoras que pertenecen y nos ven por la televisión cristiana, con todo respeto a la dignidad que Dios le dio a usted como creación, usted es creada a la imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Señor Jesús es Dios. Un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cualquiera que no crea que el Señor Jesucristo es Dios, algún día se enfrentarán a Él en el tribunal, en el juicio del trono blanco, donde sabrán que el Señor Jesucristo es Dios. Efesios 4:30, por favor, mi hermana Yoko. De los Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gracias. No contristéis a quién, a un hombre. No contristéis al Papa. No contristéis al falso apóstol. No contristéis al pastor Juan José. No. No contristéis al Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Viene con pronombre personal Él. El Espíritu Santo. Los que hemos ido a la escuela y al colegio, los que sabemos leer, sabemos que el pronombre en la gramática Él es para una persona personal. Él no es una materia. Él no es una fuerza. Él no es un átomo. Él no es una energía. Él es una persona y se llama Espíritu Santo de Dios, el vicario de Cristo en la tierra. A su nombre. Dar una alabanza al Rey. No contristéis, del griego lupeite, y literalmente esta palabra no contristéis apunta. ¿Sabes lo que significa en el griego? Dejad de entristecer, o no tengas el hábito de entristecer. Cuando usted se queja, entristece. Cuando usted murmura, entristece. Cuando usted no predica, entristece. Cuando usted no congrega, entristece. ¿A quién entristece? Al Espíritu Santo de Dios, de lo cual te ha sellado en tu conversión para la redención. En su cuerpo vive la tercera persona de Dios, Dios en el Espíritu Santo, santo. No debemos de contristarlo. Una de las cosas por lo cual se entristece el amado Espíritu Santo es cuando hay pecado oculto en la iglesia. Uno de los pecados que las iglesias tienen es la murmuración, por favor. Una persona que viene a la iglesia a murmurar de otra persona no puede estar dentro de la comunión de la iglesia. Porque la iglesia es santa. La iglesia tiene un nuevo nacimiento espiritual. Ya no tenemos el nuevo nacimiento natural de Agar. ¿Se acuerdan de Ismael? El nacido en la carne. ¿Y se acuerdan de Isaac? El nacido en el espíritu. Usted tiene un nuevo nacimiento. Usted no puede venir a la congregación a murmurar. Y la razón es que está hablando mal de alguien que el Señor Jesucristo compró a precio de sangre. ¿Quién es usted para murmurar de un hermano
de lo cual el Señor Jesús murió por él. Dígame, ¿quién es usted para murmurar de alguien? Y menos de un pastor. Usted al murmurar de un pastor, usted está diciendo que la obra que el Señor Jesús ha hecho en ese pastor no sirve. Usted no entiende ni sabe los zapatos para llegar a ser un pastor. Muchos dejaron naciones, dejaron hogares, dejaron su carrera, su vida, para comenzar desde la misma pobreza y ser tratados por Dios. Para que venga usted a murmurar de un pastor, usted va a ser enjuiciado en el tribunal de Cristo el día del arrebatamiento. Por mala actitud, por ser una mala hermana, por ser un mal hermano. Cuando uno murmura de un hermano, es porque no tiene un nuevo nacimiento verdadero. Al hermano se le ama, al hermano se le abraza, al hermano se le respeta. Y déjeme decirle algo, al hermano o hermana entre ustedes se le acepta como es. Usted puede tener una mejor calidad de actitud porque tuvo oportunidad de ser más educada que otro. Pero eso no le da derecho de despreciar a un hermano, de lo cual el Señor Jesús murió por ese pequeño, por ese huérfano que no tuvo padre, por ese huérfano que no tuvo madre, por ese huérfano que vendió en la calle algo para poder comer, o por alguien que fue ramera y que ahora no lo es, o que alguien que fue drogadicto o alcohólico y ahora no lo es. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al cuerpo del Señor Jesucristo? Usted no tiene derecho de venir a murmurar dentro de una congregación, ni fuera de una congregación. Y le voy a educar en algo. Cuando alguien venga a decirle, le cuento que el pastor, le cuento que el hermano o la hermana, dígale un momentito, varón o varona. Si usted viene a una iglesia cristiana es para cambiar, no para alimentar mi oído. A su nombre. Gloria. La murmuración y la crítica es el veneno más grande que tienen las iglesias. Es igual cuando un hermano o una hermana se cambia de congregación y se acerca al pastor y le cuenta el chisme del pastor de la otra congregación. Hermana, si el Señor te lleva a otra congregación y usted desea en su corazón estar ahí porque la palabra es diferente, porque la palabra le llena, la palabra le edifica, le restaura, porque hay Biblia, pues gloria a Dios. Pero ningún pastor es perfecto y ninguna congregación es perfecta. Yo no soy perfecto, lleno de imperfecciones. Lo importante no es si yo sea perfecto, lo importante es que yo predique la Biblia. Usted no viene a mirar a un pastor, usted viene a escuchar la palabra de Dios. Esta persona que está hablando mal de un hermano está tratando de desprestigiarlo. Está tratando este hermano o esta hermana de lastimar la dignidad que tiene ese hermano. Y yo le digo algo como pastor. Mucho pueblo que viene a la iglesia viene con una dignidad muy lastimada. Y el trabajo de la iglesia es levantar la dignidad de esa persona. No de lastimar su dignidad. Porque si viene una persona nueva y usted está mirando a la persona, usted está incomodando a esa persona. Si viene una persona nueva a la iglesia y usted hasta que lo mira, a ver si ora, no ora, a ver qué hace,
si huele bien, si no huele mal. Usted está lastimando a una persona, de lo cual viene a buscarle el Señor Jesús. ¿Para qué? Para cambiar. Cuando viene una persona nueva se le abraza, porque muchos vienen sin tener padre, sin tener madre, siendo huérfanos. Muchos vienen, hermanos, para sentir amor, no desprecio, para sentir respeto, para sentirse útiles, para que la iglesia le fortalezca la dignidad. Si nosotros, como pastores, como profesores, como maestros, no entendemos de qué se trata la iglesia, entonces, ¿para qué formamos la iglesia? La iglesia es para ayudar, para bendecir, para levantar, no solamente para conducir a la vida eterna a través de la palabra, sino para dar vida en este mundo, para dar dignidad en este mundo, para que los jóvenes se enamoren, para que los jóvenes se casen y sean buenos esposos y buenos padres, buenos abuelos. Para que el hermano que no se vestía bien se vista mejor, para que la hermana que no se bañaba ahora se bañe. Somos personas mejorables. Y por ser personas mejorables, como lo dice la doctrina de la antropología en la Biblia, tenemos el derecho de ser diferentes cada día más a través del poder regenerador del Espíritu Santo, a través del poder regenerador de la Biblia y a través de los hermanos mismos también. Por ejemplo, ese pecado de murmuración debe de confesarse. Y muchos piensan que confesar su pecado es así. Se ponen de rodillas y dicen: Señor, murmuré de mi hermano Pepe. No, hermanos, el Señor ya sabe que usted ya murmuró, porque Dios es omnisciente. Lo que el Señor quiere que usted reconozca ese pecado y mañana no lo vuelva a cometer. Usted puede arrepentirse el día de hoy y puede confesar su crítica, su murmuración, su desprecio. Pero Dios quiere que usted mañana no lo vuelva a cometer. La tercera autoridad dentro de la iglesia. A ver, 3 autoridades dentro de la iglesia cristiana y ninguna es humana. ¿Se dan cuenta? La primera autoridad es el Señor Jesucristo, la cabeza del cuerpo. La segunda autoridad es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad. Y la tercera autoridad es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Es porque la Biblia, la palabra antonomasia, es porque la Biblia es un libro notable, sobresaliente entre todos los libros del mundo. Usted agarra una super balanza y usted pone todos los libros de todas las bibliotecas del mundo en un plato. Y en el otro plato pone la Biblia. Y la Biblia va a pesar más que todos los libros del mundo. Porque la Biblia, no la revista de los testigos, no el libro Mormón, solamente la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia tiene 2 características. Es un libro de información y es un libro de formación. Te informa y te forma. ¿Quieres que Dios te forme? Deja que la información ingrese a ti. ¿Quieres que Dios te cambie? Deja que la Biblia ingrese a ti. Y el padre Abraham dijo: la fe viene por el oír la Biblia. Pero si usted escucha música,
se vuelve rockero. Si usted escucha música cristiana de rock, se vuelve un rebelde cristiano. Usted puede ser un gran saltarín, hermano, con todo respeto. Usted puede conocer mucha música, pero si usted no conoce la Biblia, usted no es cristiano. La Biblia, como tercera autoridad dentro de la iglesia cristiana, es la única norma de fe y de conducta que todo creyente debe de conocer. Entonces, damas y caballeros, en la Biblia no hay autoridades humanas dentro de la iglesia. Las autoridades dentro de la iglesia son el Señor Jesucristo, la cabeza del pueblo, el Espíritu Santo, el pastor de la iglesia y el que guía la iglesia. Y la tercera autoridad, ¿quién es? La Biblia. La Biblia, amados hermanos, es la única norma de fe y de conducta. Voy a definir, muy importante esto, ¿qué es la palabra autoridad? La palabra autoridad viene del latín autoritas y se deriva de una palabra que es autor. Autor significa el que añade. La idea de autoridad, en este sentido, casi siempre va unida con una palabra llamada dominio, porque está ejerciendo una acción personal de poder. La primera autoridad en la iglesia es el Señor Jesucristo. Él tiene autoridad, tiene dominio, tiene poder. La segunda autoridad es el Espíritu Santo. Él tiene autoridad, Él tiene dominio. Y la tercera autoridad es la Biblia. Tiene autoridad. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? Porque es un escrito autoritativo. Es un escrito inerrante. Es un escrito infalible. La Biblia original no contiene errores, hermanos. La palabra de Dios tiene autoridad y tiene muchos problemas, y existen, mejor dicho, muchos problemas dentro del liderazgo el día de hoy. Porque si Dios dio su palabra como autoridad de la iglesia, ningún predicador puede decir en el púlpito algo autoritativamente que no se encuentre en la Biblia. Vuelvo a decirlo. Si la Biblia es autoridad, si la Biblia es un escrito autoritativo, ningún predicador, escúcheme bien, tiene autoridad para decir lo que él quiera en el púlpito. Muchas versiones son traducciones de copias y de copias. Y usted puede encontrar alguna diferencia en las traducciones que tenemos, pero usted nunca va a encontrar un error doctrinal. La Biblia inspirada solamente fue la original. De ahí son copias de copias de copias de copias. Usted va a encontrar diferencias, pero nunca un error doctrinal. La tercera persona de la deidad ha cuidado que las versiones bíblicas tengan la doctrina. Existen ciertas diferencias en las traducciones que tenemos el día de hoy. Los originales, amados hermanos, no existen, sino que existen solamente copias. Y cuando se copia un original con mucho cuidado, a pesar de todo, se puede hacer alguna variante sin querer el copista. Ahora,
Era muy difícil, damas y caballeros, que las copias de los hebreos tuvieran estas faltas, porque había un escribano que copiaba un párrafo, otro leía el párrafo, otro contaba las letras del párrafo. Esto era muy difícil que sucediera, pero existen algunas versiones que tienen algunas diferencias. Este es un tema de la doctrina de la bibliología. Y la bibliología tiene una área que se llama la crítica textual. Y la crítica textual se encarga de eso. Es un tema diferente a la doctrina de la eclesiología. Déjame decirles algo. Los judíos tenían dos grandes defectos en relación con la Biblia. El primer defecto que tenían los judíos era quitar lo que dice la Biblia. Y el segundo defecto era añadir. Y esto sucedía en los tiempos del Maestro Divino. Les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, los saduceos. Los saduceos eran un círculo de descarados. Ellos muchas veces decían esto: si nosotros creemos en la resurrección de los muertos, vamos a tener que dar cuentas a Dios en su tribunal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digamos que la resurrección de los muertos no existe. Los saduceos decían: Dios ha mandado ángeles muchas veces en el Antiguo Testamento para realizar juicios para el pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar nuestra conciencia? Digamos que no existen los ángeles. Entonces, ¿qué hacían los saduceos? Quitaban la doctrina de la Biblia. ¿Quiénes son los que quitan doctrina de la Biblia? Las religiones y las sectas. Había otro grupo de judíos. Estos eran muy especiales. Se autoconsideraban los superortodoxos, los muy refinados y religiosos judíos. Eran muy sabios. Enseñaban como palabra de Dios la tradición de los ancianos. Los fariseos imponían la tradición de los ancianos, las costumbres de los ancianos como mandamientos de Dios. Entonces, cuando llega el Evangelio iba a ser libre a esta gente, ¿sí o no? Cuando llegó el Evangelio a los judíos, el Evangelio los iba a hacer libres. Pero en ese momento salen los superortodoxos, los fariseos, y dicen: esa libertad no es solamente por gracia y fe, sino también por circuncisión y ley. Y el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Eso eran los fariseos. Fe y gracia, más ley y circuncisión. Ponían cargas que ni ellos podían llevar. Ahora, existe un problema dentro de las denominaciones. Esto es importante conocer. El problema es que todos los concilios, incluidos nosotros, tenemos normas, tenemos sistemas. Y muchos le dan al sistema o a la norma del concilio una categoría de doctrina. Muchos le dan a la norma o al sistema denominacional una norma de parte de Dios, un mandamiento de parte de Dios,
cuando la norma de la denominación no está escrita en la Biblia. Y ahí estamos haciendo lo mismo que los fariseos, agregando a la Biblia cosas que la Biblia no habla. Por eso, lo que es doctrina, ahora yo les digo algo, estos concilios que ponen sus sistemas, y son evangélicos, estos concilios que ponen sus sistemas como si fuera doctrina de la Biblia, ¿saben lo que están haciendo al pueblo de Dios? Lo están esclavizando. Cuando dice Pablo que estén firmes, parados en la libertad de Jesucristo, porque ya no somos esclavos. Ahora, tenemos que regresar a la Biblia sin condiciones. Tenemos que volver a la Biblia sin condiciones. Las denominaciones cristianas, las denominaciones evangélicas, deben de reunirse con un propósito. ¿Sabes para cuál? Para preguntarse todos los concilios. La Escuela Teológica del Ministerio de Restauración a las Naciones, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios. ¿Sabes para qué tenemos que reunirnos? Para preguntarnos, ¿qué dice Dios aquí en la Biblia? No qué digo yo en un púlpito. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Y ahí, amados hermanos, viene otro problema. Que muchos grandes pastores preciosos dicen, perfecto, vayamos a la Biblia. ¿Y sabes cuál es el problema que se origina? Ya no es un problema de sistemas, sino es un problema de interpretación. Y cada pastor interpreta la Biblia mejor que el otro. Pero eso sí, lo que es doctrina fundamental, no se admite ninguna discusión. Nosotros en la Escuela de Teología Bíblica nunca peleamos por doctrina, porque nosotros damos doctrina. La Biblia en la teología tiene doctrina fundamental y doctrina general. Toda la Biblia es doctrina, pero tiene dos grandes bloques. La doctrina fundamental es indiscutible. La doctrina general lo interpreta. Y un hombre maduro que sabe que ese ministerio predica y enseña la doctrina fundamental, no va a discutir por doctrina general. Es como se dice sencillamente a los niños, son chiquilladas. Los gente cristiana maduro no entra en esas cosas. ¿Sabes quiénes pelean por ese tipo de cosas? Los que no conocen la doctrina. ¿Quieres que te dé un ejemplo de doctrina general y doctrina fundamental? El bautismo en el agua, ¿qué representa? La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Muerte, ingresa en el agua, lo sepulta y cuando sale de nuevo, resucita. Perfecto. ¿Cuál es la doctrina? La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Hay algunos, por ejemplo, hermanos preciosos pastores, que interpretan el bautismo de esta manera. Agarran al hermano y lo meten en el agua y no lo sacan, sino que lo meten y dicen, te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y de ahí lo sacan. ¿Está bien eso?
Amén. Hay otros preciosos pastores que agarran e interpretan la ordenanza del bautismo. En el nombre del Padre, lo meten y lo sacan. En el nombre del Hijo, lo meten y lo sacan. En el nombre del Espíritu Santo, lo meten y lo sacan. ¿Hay algún problema en eso? Ninguno. Porque los dos pastores están apoyados en la doctrina de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Esto es interpretación, doctrina general. Entonces usted no puede faltar el respeto a un pastor diciéndole el que hace eso es del diablo. Como hay algunos predicadores que son una gente, hermano, que realmente da miedo escucharlos. Son gente que maltrata emocionalmente al pueblo. Son gente que pelea con pastores. Yo me pregunto si son pastores. El pastor está para restaurar una iglesia. El pastor está para defender la palabra de Dios. El pastor no está para humillar o sentirse mejor que otro pastor. La palabra de Dios, por tanto, es autoridad. Y una de las cosas que a mí me preocupa es cuando viene un joven o una señorita a la congregación. Por ejemplo, el joven te pregunta, hermana, hermano, pastor, ¿se puede hacer esto? ¿O por qué tengo que hacer esto? Yo he escuchado que yo tengo que hacer esto. Y el pastor o el anciano que no conoce la doctrina, sabe, hermano, lo que le dice a este joven que viene a preguntarle que por qué tiene que hacer esto o por qué tiene que hacer lo otro. Y el pastor le dice, tienes que hacerlo porque acá se hace así. Yo quiero decirle algo. Yo para decirle a alguien algo, yo tengo que tener un versículo bíblico mínimo para decirle, la Biblia, que es la autoridad de la iglesia cristiana, dice que usted debe actuar de esta manera. No es porque yo quiero. Y usted va por eso a congregaciones donde hay sistemas. Entonces dice, tienes que actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque acá hacemos así. Dios no quiere que nosotros eduquemos a una iglesia porque yo digo que es así. El Señor del púlpito es el Señor Jesús. El Señor de esta congregación no es el que lleva el saco. No soy yo. No porque yo vengo con saco, soy el Señor de la congregación. El Señor, damas y caballeros, de todo púlpito, siempre, siempre será el Señor Jesucristo de Nazaret. La primera autoridad dentro del cuerpo, dentro de la iglesia mundial. Quien va a arrebatar a una iglesia es el Señor Jesús. Quien santifica la iglesia es el Señor Jesús. No el pastor, no un maestro. Yo contribuyo a una santidad predicando la tercera autoridad dentro de una iglesia, la Biblia. Cuando usted predica la Biblia, usted alimenta a la oveja. Pero déjame decirle algo. El Señor Jesucristo es la primera autoridad. ¿Usted se imagina esa cabeza? ¿De qué tamaño es la cabeza? A ver, ¿de qué tamaño es la cabeza? Infinita, porque es Dios. La cabeza para sostener a toda la remanente cristiana en la tierra. Pero ¿sabe cómo está el cuerpo? Desnutrido. Con todo respeto, usted ha visto esas enfermedades que se ven en el África de los niños, de cabezas grandes y de cuerpo desnutrido, con mucha tristeza. Espiritualmente la iglesia cristiana está así. Una super cabeza poderosa con un cuerpo tan delgado, porque no hay palabra de Dios en el mundo.
¿Y qué hacen hermanas y hermanos que están amando a Dios? Al ver que sus pastores ya no predican la Biblia, hay supersticiones, hay misticismo. Están buscando desesperadamente quién predique la palabra de Dios. ¿Dónde Dios está en un púlpito hablando? Es por eso que usted puede ver los grandes concilios ahora divididos. Es muy triste, hermanos, pero no podemos callarnos. Grandes hombres de Dios, siervos del Señor Jesucristo, humildes pastores, humildes maestros, con títulos ahora de profetas y de apóstoles. Yo les quiero decir algo a los que me ven por la televisión. Yo tengo personas acá en la escuela de teología. Voy a nombrar un caso. Una hermana, por ignorancia de la Escritura, pero con un corazón deseoso de amar a Dios, se fue a una congregación donde la mujer se autodenominaba apóstol, aquí en Ambato. Y la hermana cuadra su carro. Y esta linda hermana es diezmadora, hermana puntual. Yo la conozco. Ama al Señor y trae su diezmo. Según sus ingresos, lo trae con amor. Agradecida a Dios. Y esta hermana diezmaba en esta antigua iglesia, aquí en Ambato. Y pasa un ladrón y le roba algo de su carro. Le roba. Este ladrón robó a 3 personas. Y la hermana sale y se da cuenta que le habían robado. Y sale este falso apóstol. ¿Y sabes lo que dijo? Le robaron. Seguro que usted no diezma, pues. Por eso le roban. ¿Se dan cuenta lo que vivimos hoy en día? Es una tristeza. Esta hermana diezma por 2 razones. Una, porque el Señor le mostró que tenía que diezmar. Quiero decirle algo para aquellos que no creen en el diezmo. Hay mucha influencia de demonios en esto. Cuando uno no diezma, no se paga el local. Cuando uno no ayuda a la iglesia, no hay cómo pagar la mensualidad, internet, televisión, luz, el local. Y déjeme decirle algo, si usted quiere un maestro en el púlpito, usted tiene que cuidar a su pastor. Porque el pastor no puede salir a trabajar 10 horas y preparar un mensaje teológico para el pueblo. Por eso el Señor Jesús dijo, no podrás amar a 2 señores. Las riquezas y a Dios. Por eso la Biblia dice, iglesia, cuiden a sus pastores, protéjanos, ayúdenlos, porque ellos son instrumentos de bendición para ustedes mismos. Cuando usted no diezma, el diablo es feliz, porque después hay que entregar el local porque no se puede pagar, porque el pastor no puede llevar a sus hijas al colegio, o porque el pastor no tiene para comer. Porque usted dice, el diezmo es de la ley, el diezmo es del diablo. Lo que usted no tiene es amor. Usted no entiende lo que es la doctrina de la santidad. Todo lo que está escrito en la Biblia es santidad. Todo, y todo debe de cumplirse en la Biblia. Y el que tiene un nivel de santidad, el que tiene un nivel de amor alto, pues entiende las cosas que se debe de hacer. Para estar terminando, muchas gracias por haber venido esta mañana a la clase en vivo de la Escuela de Teología Bíblica. Para mí es un honor poder estar en la televisión cristiana. Para mí es un honor estar a través de las redes sociales. Muchas gracias por su preferencia, porque hay muchos predicadores hermosos en el mundo. Pero usted está escuchando esta mañana con nosotros y para nosotros nos hace sentir mucho gozo para siempre esforzarnos y engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, por favor.
Padre amado, Padre celestial, en el nombre digno y glorioso del Señor Jesucristo, quiero darle la gloria, la honra y el honor. Gracias por traernos a la casa de oración. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por edificarnos. Y gracias por liberarnos. Porque nuestra carne, nuestros pensamientos muchas veces nos oprimen y nos hace pensar cosas erradas delante de usted. Gracias por cada hermano pastor. Gracias por cada hermano diácono. Por cada anciano, presbítero, maestro, pastor, evangelista. Gracias, mi Dios, por cada preciosa hermana que está aquí. Para mí es un honor que usted me honre con tanta mujer acá en el templo. Gracias, mi Dios, por mis preciosos hermanos. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito gran Jehová. Sea siempre todo para su gloria. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, tengan la gentileza.